Bienvenido. Estoy en el grupo con Variri, Isabela, Jamila y me llamo Arno. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de Sodimac. Sodimac se traduce Sociedad Distribuidora de Materiales de Construcción. Sodimac Colombiana es una empresa internacional cuyos propietarios con 51% de la organización Corona y 49% de la organización Falabella de Chile. Se estableció en Colombia en 1993 con la apertura de su primer almacén Home Center Americas, el especialista. A partir de este momento, Sodimac Colombia arranca su expansión como una gran cadena dedicada al mejoramiento del hogar en el país. El socio de Home Center, Corona, tiene más de 125 años de historia empresarial, primero en Colombia y hoy con presencia internacional. Produce principalmente rosa, porcelana, sanitería y cerámica, grifería y materias primas para la industria cerámica. Exporta a 37 países. Adicionalmente, tiene operaciones de venta al detalle, retail, con los almacenes Corona y con su participación en Sodimac Colombia. En su internacionalización cuenta con planta en Estados Unidos y oficinas en China. Corona se destaca por su avanzada gestión estratégica administrativa y por tener una cultura centrada en el total respeto por la gente y su desarrollo. Corona es uno de los grupos económicos más grandes y tradicionales de Colombia. Sodimac Chile tiene más de 50 años de vida empresarial, iniciándose como una cooperativa abastecedora de materiales de construcción en Valparaíso, en Chile. A finales de los 80 inicia con el Fomento Home Center, inaugurando su primer almacén en Santiago de Chile. Almacén Los Condes. De forma paralela, los locales de abasto para constructores evolucionan en lo que conocemos como patios constructor. A raíz de llegada de Home Depot a Chile, el concepto se modifica creando los Super Home Center, compuestos del Home Center más el patio constructor. Adicionalmente, la venta mayorista a constructores y empresas se consolida como el tercer formato comercial denominado venta a empresa. En el 2003, a raíz de la salida de Home Depot de Chile, los viejos Home Depot transformados en Home Store, propiedad de la Falabella, se fusionan con Sodimac Chile para crear un gigante de retail a escala latinoamericana. La organización resultante, Falabella, queda entonces con 5 negocios principales. El primero, los almacenes por departamento. El segundo punto, los supermercados de hipermercados. El tercer, el negocio de retail financiero compuesto por la tarjeta CMR, los seguros, los viajes y el Banco Falabella. El cuarto punto, los centros comerciales, Mall Plaza. Y por 5 y último punto, la organización Sodimac, orientada al mercado profesional, empresarial y de hogar. Bueno muchachos, espero que tenían un buen momento y vamos a seguir con la exposición. Chao, gracias.